El reconocido escritor Arturo Pérez Reverte, ampliamente admirado por su obra literaria y su agudo análisis de la sociedad contemporánea, ha vuelto a ser el centro de la polémica debido a sus contundentes críticas hacia Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Este episodio, que ha generado un amplio eco tanto en medios de comunicación como en redes sociales, se suma a una larga lista de enfrentamientos entre ambas figuras, marcados por profundas diferencias ideológicas y un claro contraste en sus formas de entender la política y el debate público. En esta ocasión, Pérez Reverte no se limitó a expresar su desacuerdo con las ideas defendidas por Rufián, sino que dirigió sus críticas hacia lo que considera una alarmante falta de profundidad y rigor en el discurso del político catalán. Según el autor, las intervenciones de Rufián en la Cámara Baja son un ejemplo de cómo se ha deteriorado la calidad del debate político en España. En un tono irónico y mordaz, Pérez Reverte calificó el estilo retórico del portavoz de Esquerra Republicana como un intento de humor que, lejos de resultar ingenioso, roza lo cómico sin alcanzar la verdadera gracia. Este comentario, cargado de sarcasmo, refleja la frustración del escritor ante lo que percibe como una trivialización de la política por parte de figuras que deberían aspirar a un mayor nivel de seriedad y profesionalismo. El autor también aprovechó para cuestionar el uso que Rufián hace de su posición parlamentaria, acusándolo de transformar su tribuna en un espacio para el espectáculo mediático más que en una plataforma para el debate constructivo. Según Pérez Reverte, el político catalán ha convertido su rol en una suerte de performance constante, en la que prima más el impacto inmediato de sus frases que la sustancia de sus argumentos. Esta crítica no es nueva, pero adquiere un matiz más intenso en el contexto actual, donde el autor percibe una creciente banalización del discurso político en el país. Este nuevo enfrentamiento entre Pérez Reverte y Rufián no solo ha alimentado el interés mediático, sino que también ha reavivado el debate sobre la calidad y el propósito del lenguaje político en España. ¿Hasta qué punto los representantes públicos deben priorizar la claridad y el contenido de sus mensajes frente a la teatralidad? En este caso, el escritor parece dejar claro que, en su opinión, figuras como Rufián están contribuyendo a un deterioro del panorama político, desviando la atención de los problemas reales hacia polémicas que poco aportan a la construcción de soluciones. El impacto de estas declaraciones se ha visto amplificado por el alcance de las redes sociales, donde los seguidores de ambos no han tardado en expresar sus posturas, polarizando aún más el debate. Mientras algunos aplauden la valentía de Pérez Reverte para señalar lo que considera un problema evidente, otros defienden el estilo directo y provocador de Rufián como una herramienta eficaz para conectar con ciertos sectores de la ciudadanía. Este enfrentamiento, más allá de lo personal, pone de manifiesto las tensiones subyacentes en el actual clima político español y abre un espacio para reflexionar sobre el estado del discurso público y sus implicaciones para la sociedad. El célebre novelista, ampliamente reconocido tanto por su talento literario como por su capacidad para generar debates intensos, no dudó en lanzar una crítica mordaz hacia Gabriel Rufián, destacando lo que considera serias carencias en el nivel argumentativo del político catalán. Según Pérez Reverte, el estilo de Rufián no solo es un ejemplo de la falta de profundidad en el discurso político actual, sino también un síntoma alarmante de los problemas estructurales que afectan a la política española en general. En palabras del autor, nos merecemos a Rufián, una afirmación cargada de ironía que, lejos de limitarse al político en cuestión, sugiere un reproche hacia un sistema que ha permitido la llegada de figuras que, a su juicio, no cumplen con los estándares mínimos de preparación que deberían exigirse en el ámbito público. El novelista fue más allá, señalando que la presencia de líderes como Rufián refleja un panorama político que, con el tiempo, ha reducido drásticamente sus niveles de exigencia, priorizando el impacto mediático sobre la consistencia ideológica y la capacidad de resolver problemas. Según el autor, este descenso en los estándares ha dado lugar a una clase política más preocupada por la teatralidad que por la sustancia de sus propuestas. En este contexto, Rufián sería el ejemplo perfecto de cómo el espectáculo ha invadido el espacio político, desplazando el análisis serio y las soluciones concretas. Pérez Reverte también arremetió contra lo que considera la incoherencia ideológica de Rufián, haciendo énfasis en sus constantes enfrentamientos con la monarquía y, en particular, con el rey Felipe VI. Para el escritor, estas acciones no son más que teatro mediático diseñado para captar la atención, una estrategia que, aunque efectiva para mantenerse en el foco de la opinión pública, carece de verdadero impacto en términos de soluciones prácticas. Desde su perspectiva, este tipo de enfrentamientos no contribuyen en nada a la resolución de los problemas reales que enfrenta la ciudadanía, sino que simplemente perpetúan un ciclo de polémicas estériles que desvían la atención de las cuestiones más urgentes. El autor sugirió que esta falta de coherencia no solo afecta la credibilidad de figuras como Rufián, sino que también erosiona la confianza del público en la política como herramienta para el cambio y la mejora social.
Según Pérez Reverte, las constantes contradicciones y el uso de estrategias basadas en el espectáculo mediático han alejado a los ciudadanos de una verdadera conexión con sus líderes, fomentando un clima de desconfianza y desencanto generalizado. Estas declaraciones han generado un intenso debate tanto en los medios como en las redes sociales, donde los partidarios de ambas figuras se han enfrascado en discusiones que reflejan la polarización existente en el panorama político actual. Mientras algunos elogian la capacidad de Pérez Reverte para poner el dedo en la llaga y señalar las deficiencias del sistema político, otros defienden el estilo de Rufián como una manera de conectar con sectores de la población que se sienten marginados por el discurso político tradicional. En definitiva, esta nueva confrontación entre el novelista y el político pone de manifiesto no solo sus diferencias personales e ideológicas, sino también una problemática más amplia sobre el estado de la política en España. ¿Es el espectáculo mediático una estrategia válida para llegar a los ciudadanos, o representa un deterioro del debate público? ¿Hasta qué punto el sistema político es responsable de permitir que figuras polarizantes se conviertan en protagonistas del panorama nacional? Estas son preguntas que, más allá del enfrentamiento entre Pérez Reverte y Rufián, invitan a una reflexión profunda sobre el futuro del discurso político y su capacidad para abordar los desafíos de una sociedad cada vez más fragmentada y exigente. Gabriel Rufián, fiel a su estilo directo y mordaz, no dejó pasar la oportunidad de contestar a las críticas de Arturo Pérez Reverte. Desde su cuenta de Twitter, el portavoz de Esquerra Republicana lanzó una respuesta cargada de sarcasmo, afirmando que había crecido leyendo las obras del célebre autor. Sin embargo, el tono de su mensaje no dejó lugar a dudas sobre su intención irónica, sugiriendo que no considera a Pérez Reverte como una influencia positiva ni en su formación ni en su trayectoria. Esta respuesta, lejos de calmar los ánimos, sirvió para avivar aún más el enfrentamiento, dando pie a una réplica del escritor que no tardó en hacerse viral. Pérez Reverte, conocido por su aguda capacidad de respuesta, no dejó pasar la ocasión de contraatacar. En un tono igualmente irónico, señaló que, aunque Rufián hubiera leído sus libros, esto no parecía haber tenido ningún impacto significativo en la mejora de sus habilidades argumentativas. Con esta afirmación, el escritor reavivó la polémica, llevando el intercambio a un nivel aún más personal. Lo que comenzó como una crítica al discurso político del catalán se transformó rápidamente en un enfrentamiento que trascendió las diferencias ideológicas para adentrarse en el terreno de los ataques personales. El cruce de palabras entre ambos desató una auténtica tormenta en las redes sociales, convirtiéndose en el tema de conversación del día. Los seguidores de cada uno no tardaron en tomar partido, defendiendo con vehemencia a su favorito y creando un flujo interminable de comentarios, memes y debates en plataformas como Twitter. Mientras los simpatizantes de Rufián aplaudían su habilidad para responder con sarcasmo y conectar con una base de apoyo más joven y progresista, los defensores de Pérez Reverte destacaban su intelecto y su capacidad para señalar las carencias de un político al que consideran más showman que representante serio. Este intercambio, además de generar innumerables reacciones, puso de manifiesto la polarización que caracteriza el panorama político y cultural en España. Para algunos, el enfrentamiento es un ejemplo de cómo las figuras públicas utilizan las redes sociales como escenario para dirimir sus diferencias, mientras que otros lo ven como una muestra más de la trivialización del debate público. Las discusiones, que en un principio giraban en torno a las críticas al discurso de Rufián, pronto se ampliaron para incluir reflexiones sobre la calidad del liderazgo político en el país, el papel de los intelectuales en la política y el impacto del espectáculo en la percepción pública. Este episodio, aunque cargado de humor e ironía, dejó entrever tensiones más profundas sobre el estado actual del debate político en España. La respuesta de Rufián y la réplica de Pérez Reverte son el reflejo de una dinámica donde las redes sociales se han convertido en un campo de batalla tanto para las figuras públicas como para sus seguidores. Y mientras el intercambio sigue alimentando titulares y comentarios, la pregunta de fondo persiste: ¿hasta qué punto este tipo de enfrentamientos contribuyen al debate democrático, o por el contrario, lo trivializan? Este nuevo capítulo en la disputa entre Arturo Pérez Reverte y Gabriel Rufián no es más que una continuación de un historial de críticas que el autor ha vertido sobre el político catalán. En ocasiones anteriores, Pérez Reverte ya había expresado su descontento con las intervenciones de Rufián en el Congreso de los Diputados, calificándolas como actos más cercanos al espectáculo que al debate parlamentario constructivo. Según el escritor, las apariciones del portavoz de Esquerra Republicana son frecuentemente diseñadas para generar ruido mediático, atrayendo la atención más por su carácter provocador que por la profundidad de sus argumentos o la viabilidad de sus propuestas. En sus comentarios previos, Pérez Reverte no dudó en describir a Rufián como un maestro del ruido, alguien que ha aprendido a utilizar las herramientas de comunicación modernas para amplificar su mensaje, pero cuya efectividad en la resolución de problemas reales es cuestionable. Para el autor de La Reina del Sur y El Capitán a la Triste, el enfoque del político no está orientado hacia la búsqueda de soluciones ni al trabajo legislativo serio,
sino que parece centrarse en alimentar una narrativa populista que resuene con sus seguidores más leales. Esta táctica, según Pérez Reverte, no solo banaliza el papel del Parlamento, sino que también contribuye a la creciente polarización en el panorama político español. En esta ocasión, Pérez Reverte redobló su denuncia al destacar lo que considera la superficialidad y falta de sustancia en las intervenciones de Rufián. El autor cuestionó abiertamente si estas representaciones teatrales realmente responden a las necesidades y expectativas de los votantes a los que dice defender, o si, por el contrario, están más orientadas a perpetuar una estrategia de confrontación que prioriza el impacto mediático sobre el progreso tangible. Este tipo de dinámicas, señaló el escritor, no solo debilitan la calidad del debate político, sino que también erosionan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas. El enfrentamiento actual, por tanto, no solo refleja las diferencias ideológicas entre Pérez Reverte y Rufián, sino que también pone de manifiesto una crítica más amplia sobre el estado del discurso político en España. Según el escritor, figuras como Rufián son síntoma de un sistema que ha priorizado la teatralidad y el populismo en detrimento de la seriedad y el rigor. Este enfoque, aunque efectivo para captar titulares y alimentar debates en redes sociales, plantea interrogantes sobre su capacidad para abordar los desafíos reales que enfrenta el país. A medida que esta controversia sigue generando reacciones, tanto en el ámbito mediático como en la opinión pública, se reavivan las preguntas sobre el papel que deben jugar los representantes políticos en un entorno cada vez más dominado por el espectáculo y la polarización. ¿Debe el Parlamento ser un espacio para la construcción de soluciones y el diálogo informado, o está destinado a convertirse en un escenario donde la provocación prima sobre la política de fondo? La disputa entre Pérez Reverte y Rufián es, en esencia, un reflejo de esta tensión que sigue marcando el debate político en España. Lo más interesante de este enfrentamiento entre Arturo Pérez Reverte y Gabriel Rufián es cómo ha trascendido la esfera ideológica para adentrarse en un terreno más personal, transformándose en un intercambio que ha generado reacciones intensas tanto entre sus seguidores como entre sus detractores. Ambos personajes, con sus estilos marcadamente distintos, han polarizado a la opinión pública de manera significativa. Mientras algunos ven en Pérez Reverte a un intelectual combativo que defiende con pasión el rigor, la profundidad y la excelencia en el debate público, otros lo perciben como una figura que representa a una élite desconectada de las realidades y preocupaciones de la ciudadanía. Sus críticas, aunque mordaces, son vistas por estos últimos como un reflejo de una actitud elitista que subestima el impacto de figuras populares como Rufián. Por su parte, Gabriel Rufián, con su estilo directo y a menudo provocador, es considerado por muchos como un portavoz que logra captar y canalizar las inquietudes de una parte significativa de la población. Su forma de comunicarse, más informal y cargada de ironía, conecta con quienes valoran un discurso más cercano y menos institucional. Sin embargo, también son numerosos los que critican su enfoque, acusándolo de recurrir al populismo para trivializar problemas complejos y centrar la atención en enfrentamientos más mediáticos que constructivos. Para estos críticos, Rufián encarna un estilo de política que privilegia la teatralidad sobre el contenido, priorizando la visibilidad personal y la repercusión en redes sociales por encima del trabajo legislativo serio y comprometido. Lo que hace especialmente llamativo este enfrentamiento es cómo ambos protagonistas parecen encarnar polos opuestos en el debate público contemporáneo. Pérez Reverte, con su insistencia en la calidad y la profundidad, representa a quienes anhelan un retorno a una política más reflexiva y menos ruidosa. Mientras tanto, Rufián, con su enfoque disruptivo y comunicativo, apela a una política más cercana a las emociones y preocupaciones inmediatas del ciudadano común. Este choque de estilos y perspectivas no solo refleja una diferencia de opiniones entre dos personalidades fuertes, sino que también pone de manifiesto una brecha generacional y cultural más amplia en la sociedad española. A medida que las redes sociales amplifican este tipo de enfrentamientos, las figuras de Pérez Reverte y Rufián se convierten en símbolos de dos maneras opuestas de entender y practicar la comunicación en el ámbito público. Para algunos, este intercambio es una oportunidad para reflexionar sobre la calidad del debate político en España y sobre el impacto que tienen estas disputas en la percepción pública de las instituciones y sus representantes. Para otros, sin embargo, es un ejemplo más de cómo la atención mediática se desvía hacia conflictos personales en lugar de centrarse en los problemas reales que afectan a los ciudadanos. En última instancia, este episodio es una muestra de cómo el discurso público actual, marcado por la polarización y el espectáculo, deja poco espacio para la reflexión y el consenso. Tanto Pérez Reverte como Rufián son productos de un tiempo en el que la confrontación y la polémica parecen ser los principales motores de la conversación social, y su enfrentamiento no hace más que evidenciar la necesidad de replantear cómo se construye el diálogo en un entorno tan fragmentado como el actual. Este intercambio entre Arturo Pérez Reverte y Gabriel Rufián ha puesto de nuevo bajo el foco una cuestión que parece cada vez más urgente:
el estado del discurso político en España y el papel que las figuras públicas, tanto literarias como políticas, tienen en la formación de la opinión pública. En un escenario donde la polarización y el espectáculo se han convertido en elementos predominantes, este enfrentamiento no es solo un choque entre dos personalidades fuertes, sino un síntoma de un entorno social y mediático en el que el diálogo constructivo parece haber sido reemplazado por la confrontación y la teatralidad. Por un lado, el estilo de Rufián, combativo y cargado de ironía, conecta con un electorado que busca una representación más cercana a sus emociones y preocupaciones cotidianas. Para sus seguidores, esta forma de actuar es una manera eficaz de exponer las fallas de un sistema político que consideran desconectado de las necesidades reales de la ciudadanía. Sin embargo, muchos críticos argumentan que este enfoque, aunque popular, contribuye a la banalización del debate público, priorizando los gestos y las declaraciones incendiarias sobre la búsqueda de soluciones reales y sostenibles. Para ellos, Rufián simboliza un tipo de política que se centra más en generar titulares y likes en redes sociales que en promover un cambio significativo. Por otro lado, Pérez Reverte, con su énfasis en el rigor y la profundidad, representa una defensa de los valores tradicionales del debate democrático, aquellos que priorizan la reflexión y el intercambio de ideas fundamentadas sobre el ruido mediático. Sus críticas hacia Rufián no son solo un ataque a su persona, sino un llamado de atención hacia lo que él considera un deterioro generalizado en la calidad de la política española. Sin embargo, no pocos lo perciben como una figura elitista, cuya visión de la política y la sociedad está desconectada de las realidades de quienes se sienten representados por líderes como Rufián. Para estos detractores, las palabras de Pérez Reverte, aunque agudas, reflejan una resistencia al cambio y una nostalgia por un pasado que no necesariamente responde a las necesidades del presente. Lo que este enfrentamiento deja claro es que la brecha entre estos dos estilos de comunicación no es simplemente una cuestión de preferencias personales, sino un reflejo de una división más profunda en la sociedad. Mientras que una parte de la población clama por un retorno al debate fundamentado y respetuoso, otra exige una política más directa y emocional que no tema romper las normas tradicionales. Este choque de visiones plantea preguntas fundamentales sobre el tipo de liderazgo que España necesita en un momento de transformaciones sociales y políticas. ¿Debe el discurso político adaptarse a las exigencias de un público cada vez más acostumbrado a la inmediatez de las redes sociales, aunque eso implique simplificar o polarizar los debates? ¿O es necesario recuperar los valores del diálogo reflexivo y constructivo, aunque eso signifique perder parte del interés mediático? Estas son las cuestiones que subyacen en el enfrentamiento entre Pérez Reverte y Rufián, y su resolución no solo definirá el futuro del debate público en España, sino también la manera en que los ciudadanos se relacionan con sus representantes y sus instituciones. Al final, más allá de quien gane este intercambio, el verdadero desafío está en encontrar un equilibrio entre estas dos visiones, creando un espacio donde la pasión por las ideas y la capacidad de escuchar al otro puedan coexistir. Si algo deja claro este enfrentamiento es que, en un panorama tan dividido, recuperar la capacidad de dialogar constructivamente no es solo un ideal, sino una necesidad urgente para fortalecer la democracia y construir una sociedad más cohesionada. Las reacciones a este episodio han sido intensas y divididas, reflejando una vez más la polarización que caracteriza el debate público en España. Por un lado, muchos usuarios en redes sociales han celebrado las palabras de Arturo Pérez Reverte, destacando su audacia al denunciar lo que perciben como una falta de profundidad y rigor en el discurso político representado por Gabriel Rufián. Para este sector, el escritor ha puesto en evidencia problemas más amplios de la política actual, como el uso excesivo del espectáculo y la retórica superficial para ganar popularidad a expensas del contenido y las soluciones reales. Sin embargo, no faltaron quienes criticaron al autor, acusándolo de emplear ataques personales como estrategia para descalificar a un político con el que claramente no comparte visiones ideológicas. Estos detractores argumentan que, aunque Pérez Reverte pueda ser un referente literario, su actitud en este enfrentamiento refuerza la percepción de elitismo y desconexión con los problemas reales que afectan a la ciudadanía. Para ellos, su postura no contribuye a mejorar el debate público, sino que lo degrada al recurrir a descalificaciones que rozan lo ofensivo. En el lado opuesto del espectro, los seguidores de Gabriel Rufián no se han quedado atrás. Defienden que su estilo directo y provocador es precisamente lo que conecta con un amplio sector de la población que se siente desilusionado con los formalismos y la falta de acción que perciben en la política tradicional. Según sus defensores, Rufián representa una voz cercana a la gente, capaz de trasladar sus frustraciones al escenario político, aunque ello implique adoptar un tono más confrontativo. Para este grupo, su enfoque es una forma legítima de romper con un sistema que consideran anquilosado y poco representativo. Este enfrentamiento entre dos personalidades tan contrastantes no solo refleja las divisiones ideológicas, sino que también pone en evidencia las tensiones inherentes a la calidad del debate político en España.
En un momento donde las plataformas digitales amplifican tanto las voces reflexivas como las más estridentes, se plantea una pregunta fundamental: ¿están estos enfrentamientos ayudando a enriquecer el debate público, o por el contrario, están profundizando la polarización y dificultando la construcción de consensos? Mientras algunos argumentan que este tipo de intercambios son inevitables en una democracia viva y plural, otros consideran que es urgente recuperar un espacio donde las ideas y las propuestas predominen sobre los ataques personales y los gestos teatrales. Lo que está claro es que la confrontación entre Arturo Pérez Reverte y Gabriel Rufián es mucho más que un simple intercambio de palabras. Es un síntoma de las tensiones más profundas que atraviesan la sociedad española, desde la fragmentación ideológica hasta la búsqueda de nuevas formas de representación política. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que estos enfrentamientos pueden aportar algo positivo al debate público, o piensas que solo refuerzan las divisiones y alejan a la sociedad de una discusión más constructiva? Sea cual sea tu postura, está claro que este tema seguirá generando controversia y será objeto de reflexión en los días venideros. Si te interesa estar al tanto de las noticias más relevantes y seguir explorando temas tan apasionantes como este, no olvides suscribirte a Visión Política, darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. También puedes unirte al canal como miembro y disfrutar de ventajas exclusivas. Juntos podemos analizar la actualidad desde diferentes perspectivas y construir una comunidad comprometida con el análisis crítico y el diálogo reflexivo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.